Muchas veces en mi vida he dejado perder cosas que Dios me ha dado. Muchas veces en mi vida se me han escurrido por los dedos cosas preciosas que Dios me ha dado a nivel espiritual. Y hoy les voy a hablar de lo que he vivido. Les voy a hablar de lo que hemos vivido cuando esas cosas se han perdido. Oro por la vida de mi pastor, que Dios lo traiga en bendición por esa carretera. Y sé que muy pronto lo tendremos aquí. Mi vida, me vas a ayudar a leer, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con un versículo, Lucas 5, el 4 al 7. ¿Ya está? Ok. Sí. Listo. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sigue? Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Continúa, amor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Continúa. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. En este versículo quiero que ustedes reparen en lo siguiente. Cuando Jesús llega, le dice a Simón: sal a la parte más profunda. Obviamente ellos no habían pescado nada. Y le dice: echad vuestras redes para pescar. En ese momento es como cuando tú estás haciendo un negocio, lo has intentado varias veces y la voz del Señor te dice: inténtalo nuevamente. Ellos le dijeron: maestro, lo hemos estado haciendo infinidad de veces, pero como tú lo dices, la vamos a echar de nuevo. Quiero que reparen en lo siguiente. El versículo dice que encerraron una gran cantidad de peces. Encerraron una gran cantidad de peces. Y quiero que también reparen en lo siguiente. El versículo dice que sus redes se rompían. Repite conmigo: las redes se rompían. Las redes se rompían. Encerraron una gran cantidad de peces y las redes preparadas para recibir esos peces se rompían. Luego vinieron otros a ayudarlos, llenaron ambas barcas, había abundancia, había prosperidad. Sin embargo, las barcas, dice el versículo, que se hundían. Eso pasó empezando el ministerio de Jesús, y empezando sobre todo el ministerio de Jesús con Pedro. Ahora, vamos 3 años después. ¿Qué sucedió? Y vamos al versículo Juan 21:11. Juan 21:11. 3 años después. ¿Sí? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¡Wow! La misma situación. Quiero que ustedes sepan que Jesús hizo como 5 milagros de multiplicación. Pareciera que todos estuvieran dirigidos a sus discípulos. 3 años después, Jesús hace exactamente lo mismo. Pero en esta oportunidad, el versículo, la palabra, es más descriptiva. En esta oportunidad dice grandes peces. La primera dice lleno de peces, pero aquí dice grandes peces. Y utiliza un número, 153. Dios en su sabiduría, ¿ustedes creen que en la palabra va a aparecer un número sin que tenga un sentido? 153. Lo que yo he encontrado es que 153 tiene que ver con unidad, con multiplicación y con testimonio. El significado del 1 es la unidad que Jesús tenía con el Padre y la que tenemos con el Padre a través de Jesús.
El 5 tiene que ver con multiplicación, con gracia de Dios. Y el 3 con testimonio. Algo así como en la unidad con Jesús serás multiplicado y debes dar testimonio de esa multiplicación. Di amén. El 153 significa que en la unidad con Cristo serás multiplicado con su gracia y debes dar testimonio. Di amén. Es increíble que 3 años después, una bonanza mayor y las redes no se rompen. La pregunta que yo me hacía es, ¿por qué las redes no se rompen? ¿Por qué, empezando en el ministerio, las barcas incluso se hundían? Yo me imagino que no pudieron sacar todos los peces y 3 años después el Señor lo prospera, pero además Pedro y los discípulos que se habían ido con él, ese pasaje es bellísimo, se los recomiendo que lo lean, pueden sacar los peces sin que sus redes se rompan. Quiero que ustedes se hagan esta misma pregunta que yo me hago, porque tiene que ver con ustedes. Es la pregunta que yo me hacía es, Señor, ¿por qué me diste esto? ¿Y por qué lo perdí hace 3 años? ¿Por qué me lo das ahora y no lo pierdo? ¿O por qué me diste hace 2 años esto y lo perdí? Señor, ¿por qué tuve esa gran crisis matrimonial antes? ¿Por qué ahora no permites que esa red se rompa? Tienes que preguntarte todas las cosas que Dios te ha dado, cuáles se han escurrido entre tus manos. Y tienes que preguntarte por qué. Porque en los versículos siguientes vas a entender unas claves de cómo tú puedes evitar que la bendición se te escurra en los dedos. Amén. Quiero que desde ahora introduzcas en tu mente la palabra desparramar. Repite conmigo, desparramar. Yo no desparramo, dile al que está al lado tuyo, yo no desparramo, yo recojo con Cristo. Porque ahora vamos a saber qué es lo que es desparramar. Vamos a Mateo 12:30, rapidito por favor, aquí está. Dice la palabra, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es desparramar? Desparramar es regar, extender, esparcir lo que está amontonado, es perder. En esa época desparramar es, si tú no recogías el arroz, se perdía. Si tú no recogías el trigo, se perdía. Desparramar era perder. El Señor nos está dando trigo y lo estamos dejando escurrir entre los dedos. ¿Ustedes quieren desparramar o recoger con Cristo? Él nos va a dar unas claves. Nos va a dar unas claves poderosas de cómo Pedro, empezando el ministerio, desparramó peces y cómo después no perdió ni uno. Vamos a la palabra. Vamos a Mateo 16:13. Viendo. Sí. Cuando estaban en Cesarea de Filipo, Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron, Juan el Bautista, algunos de los profetas, mencionaron cualquiera, Jeremías. Entonces le dice Jesús a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta, háztela. ¿Y vosotros quién decís que es Cristo? ¿Quién decís tú que es Cristo? ¿Quién decís que es Cristo? Hubo uno de ellos que respondió, que fue Simón Pedro. Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro utilizó dos afirmaciones allí. La primera afirmación es una afirmación de adoración. Dijo, tú eres el Cristo. Fíjense ustedes, es importante esta noción del Cristo porque
el pastor nos ha enseñado la diferencia entre Jesús y Cristo. Jesús es el Dios encarnado, pero el Cristo es Jesús resucitado. Y allí todavía Cristo no había sido crucificado y ya Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y la segunda afirmación que hace es el Hijo del Dios viviente. Luego, en el siguiente, Mateo 16, 17, por favor, Mateo 16, 17, léeme, Olgui. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que, si es posible, me dejen los 3 versículos allí, porque estos 3 versículos, allí empieza la clave de lo que les estoy diciendo, de cómo no desparramar. Pedro tiene la capacidad, el atrevimiento y el coraje de decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le decimos nosotros a Jesús en la mañana, en la noche, en el día? Nosotros le estamos diciendo y le estamos reconociendo que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente. Le estamos adorando y diciéndole: Señor, tú eres el Cristo que está en nosotros. Pedro lo hizo, era Simón, y se lo dijo. Y Jesús le contestó: esto no te lo reveló carne ni sangre, pero hay unas palabras preciosas en el 18. Le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro, significado de Pedro es roca, pero escuchen esto, y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay una roca en ti. No nos equivoquemos cuando pensamos que la roca a la que se refería Jesús se refería únicamente a Pedro. No pensemos tampoco que se refería a la roca en donde estaba parado Pedro. Cuando Jesús habla de la roca, está hablando de la creencia fuerte que tú tienes acerca de que Él es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. ¿Tú lo crees? Amén. A esa roca se refiere, y sobre esa roca Él va a levantar la iglesia que hay en ti. La iglesia de Cristo eres tú, y la iglesia que Él va a levantar es la iglesia que Él está levantando en el corazón de cada uno. Yo tengo siempre que decir: tengo una roca en mi corazón, y esa roca es que yo sé que tú eres el Cristo y que tú eres el Hijo del Dios viviente. Fíjense que le dice: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y dice que las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ti. Si tú tienes esa convicción, nunca jamás mente, como dicen en mi pueblo, el Hades se va a meter contigo. Pero en el 19 quiero que escuches esto. Dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré las llaves. Te daré el password. Te daré las claves. Te daré las contraseñas del reino de los cielos, para que todo lo que tú ates en la tierra sea atado en los cielos. Escúchenme que estas llaves del reino de los cielos, ahí está una de las grandes explicaciones de por qué, empezando el ministerio, se rompen sus redes. 3 años después, sus redes no se rompen y hay una bonanza con los peces. Aquí está la clave. La pregunta que yo me hice fue: si Jesús le va a dar las llaves del reino de los cielos, significa que en los pasajes siguientes de relación con Pedro, en cada uno de sus encuentros con Pedro, Él le fue dando esas llaves. Entonces lo que hice fue buscar en las escrituras esos momentos en que Jesús tuvo un encuentro con Pedro y mirar allí en las escrituras qué era lo que le entregaba el Señor. Es posible que no alcancemos a revisar todas las llaves que le dio, pero vamos a revisar las que alcancemos. La primera llave está en Marcos 8:31, Mateo 16:21, por favor. Mateo 16:21. Regrésate un poquito y vamos. Esta parte
la conocen ustedes muchísimo, sobre todo el 16:24. El 16:24, el 99% de los que están aquí se lo saben de memoria. Pero yo quiero que ustedes reparen en lo que sigue después del 24. Esta primera llave que Jesús le da a Pedro se llama discipúlate. Repite conmigo, discipúlate. Dile al que está al lado tuyo antes de que se duerma, discipúlate. Son las 8:20. Tienes que decirle, discipúlate. Grítale, discipúlate, porque esta es la primera llave que Jesús le dio a Pedro. Le dijo, discipúlate. ¿Dónde le dice él que se discipule? En el versículo 24 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Sencillamente allí, discipularse es aprender a morir a nuestra vieja naturaleza y recibir la identidad nueva que Jesús nos ha dado. Cuando Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo era posible eso de nacer de nuevo después de viejo? ¿Cómo hace uno para nacer de nuevo? El Señor fue muy considerado. Yo he enseñado aquí que Jesús fue fuerte con sus comentarios, fue duro con sus comentarios, pero con Nicodemo fue bastante suave, porque Él no le dijo a Nicodemo que él tenía que morir para nacer de nuevo, pero Él nos lo está diciendo ahora a cada uno de nosotros. Para nacer de nuevo, para recibir la identidad nueva de Jesús, tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza. Y estoy hablando de algo serio y algo difícil. Los cristianos aprendemos que no se muere una sola vez. Prácticamente todos los días estamos muriendo a un poco de nuestra vieja naturaleza. Hay unos milagros sobrenaturales que operan en nosotros que nos llevan a ser diferentes de un tajo. Pero quiero que sepan que todos los días, cuando abrimos los ojos, empezamos un proceso con Cristo, en donde Cristo nos pide que moramos a algo de nuestra vieja naturaleza para darnos nuestra nueva identidad. La primera llave que Él te da a ti es, ¿no quieres que se te desparrame la bendición de Dios? Muera tu vieja naturaleza y recibe tu nueva cédula de identidad. No puedes tener una cédula de identidad nueva usufructuando la vieja, tienes que tener una sola. Y esa sola cédula de identidad, esa nueva, es la que te permite entrar a ciertas oficinas de Dios en donde está tu prosperidad espiritual, tu prosperidad emocional, tu prosperidad familiar, tu prosperidad laboral. Esa nueva cédula de identidad te permite que tú te realices con Cristo. No escucho amén. Estoy diciendo, esa nueva identidad te permite que tú te realices con Cristo. La segunda llave la encontramos en el pasaje de la transfiguración. Estamos hablando de Mateo 17:1. Este pasaje de la transfiguración es un pasaje poderoso, pero muchos de ustedes han experimentado la transfiguración cuando han adorado a Dios en espíritu y en verdad. Muchos de ustedes han experimentado esta transfiguración de nuestro Señor Jesús cuando lo han buscado su presencia como una forma de vida. Lo que allí sucedió es increíble. El Señor se transfiguró delante de los discípulos que estaban con Él y resplandeció su rostro como el sol. No hay cosa más maravillosa que poder ver a Jesús con su rostro resplandeciente como el sol. Eso estaba destinado únicamente en el Antiguo Testamento a los patriarcas. Estaba destinado a Moisés. Moisés era un privilegiado y aún así se cubría el rostro. Estaba prohibido ver el rostro de Jesús. Sin embargo, aquí en este pasaje, los discípulos vieron a Jesús resplandecer su rostro. No pudieron ser ellos los mismos después que pasó esto. Ustedes se imaginan, en los encuentros que las personas han tenido con Dios nunca han sido iguales. No pudieron ser los mismos. La segunda llave que nos da en ese encuentro de Jesús con Pedro es: adórame. El Señor le dice: adórame en espíritu y en verdad.
después que Pedro vio esa transfiguración, quiso hacerle unas enramadas a él, a Elías, a Moisés. Y es increíble que Jesús se presentó con profetas. Jesús mismo era un profeta. Nosotros tenemos el privilegio de Dios de estar en una casa profética, porque la profecía es una promesa dada por Dios a través de una rema que otra persona te da a ti. Aquí, en este pasaje, los discípulos vieron a Jesús con Moisés y con Elías. Igual, al final, quiero que te vayas a los últimos, a Mateo 17:12, si lo tienes allí, 17:12. Dice Jesús que Elías debía venir primero y restaurar todas las cosas. Ya Elías había venido, ya, y anuncia que va a haber un padecimiento del Hijo del Hombre por las cosas que vino a hacer a la tierra. Entonces, la segunda llave es adóralo y busca su presencia como un estilo de vida. La primera llave que te di, ¿cuál es? La segunda es adóralo como un estilo de vida. La tercera llave es ofrenda. Pero es increíble. Cuando Dios habla de ofrenda, ten la completa seguridad de que Él te va a dar la semilla para que tú ofrendes. El Señor nunca te va a pedir algo que no te ha dado. En este pasaje, Mateo 17:24, fueron los recaudadores de impuestos a cobrar sus dracmas. Pedro les va a decir, mira, están cobrando. Y Jesús les dijo, hey, somos hijos, ¿quiénes tienen que dar el tributo? ¿Los extraños o los propios? Ellos, no, los extraños. Bueno, nosotros estamos exentos, pero para que no se ofendan, para que ellos no se ofendan, vamos a darle, ve, busca un anzuelo, al primer pez que saques, le vas a encontrar un estatero. Un estatero es una gran moneda de plata, y dáselo por mí y por ti. En nuestra vida cotidiana, muchas veces Dios te está mostrando un pez en donde vas a encontrar una gran moneda de plata. Pero esa gran moneda de plata no la reduzcas a dinero. Muchas veces es algo que le tienes que dar a otro, que tienes que dar para edificar el reino. El Señor le está diciendo allá a Pedro, no te preocupes por el dinero, no te preocupes por lo que tienes que cumplir con el Estado, no te preocupes por el dinero de los negocios. Pedro era una persona muy pudiente. Le está diciendo a él, la provisión, la semilla de Dios nunca te va a fallar. No escuché ningún amén. La provisión de Dios nunca te va a fallar. Sobre todo cuando Dios te está pidiendo una semilla, Él te la va a dar. En mi propio testimonio. La tercera llave que le da a Pedro es, busca la semilla que Dios te da para prosperarte de manera integral. La cuarta llave es, congrégate. La cuarta llave es, congrégate. Vive en comunión con tus hermanos. Dice la palabra que cuando dos o más personas juntos piden al Señor, lo que pidan les será concedido. En este pasaje de Mateo 18:15, el Señor nos da una instrucción muy precisa de cómo vivir en armonía con el hermano, de cómo confrontar y perdonar al hermano. Nos vuelve a decir que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos será desatado en el cielo. Nos habla del acuerdo, pero igual nos reitera el perdón. Pedro le dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mis hermanos? Hasta 7. Y le dice, no, hasta 77 veces 7. Fíjense ustedes, en esta cuarta llave, el Señor nos está diciendo, vive en comunión, congrégate, júntate con los otros. No encontramos a Jesús solos en un monasterio, buscando una identidad perdida, buscándonos a nosotros mismos, como si nosotros mismos fuéramos un lucero en el firmamento. Nos encontramos en Cristo juntos con los otros, sirviendo, congregándonos. En este espacio muchas veces he llegado por el suelo y hay una voz de otra persona que me ha levantado. En este lugar
muchas veces he llegado muy alegre y mi voz ha servido para levantar a otros. Dios creó la comunión, Dios creó la vida en relación. Eso no se lo inventó el hombre, se lo inventó Dios, porque allí hay una llave para tú no dejar desparramar. Muchas veces cuando ustedes han querido desparramar cosas, es la persona que les ama, es su esposa o su esposo quien les dice: mira, estás dejando escurrir entre tus dedos una bendición enorme de Dios. Es esa alerta la que viene de esta comunión. Congrégate y no te dejes de congregar. Cuando yo he dejado de hacerlo, me he equivocado. Generalmente nos equivocamos mucho, pero cuando estamos fuera del camino de Dios, nos equivocamos más de la cuenta. Más de la cuenta, y los errores cuestan. La quinta llave tiene que ver con el máximo retorno. Esta quinta llave la encontramos en Mateo 19:16. Mateo 19:16. Hasta incluso el 30. No los vamos a leer todo, pero sé que ustedes lo van a leer ahora con otros ojos espirituales, porque allí hay muchas claves para no desparramar lo que Dios nos da. Esta quinta llave, quiero decirles lo siguiente: el mensaje cristiano generalmente nos habla de ganancia, nos habla de prosperidad, nos habla de felicidad y nos habla de paz. Pero hay que decir unas cuantas verdades, y esas verdades pasan por decirles que también la vida en la fe implica pérdida, sacrificio y sufrimiento. ¿Por qué les estoy hablando de estas tres cosas? De pérdida, sacrificio y sufrimiento. Porque cuando nos hacemos cristianos es porque hemos decidido no seguir siendo los mismos. Yo he visto muchas veces que queremos ser cristianos para seguir exactamente siendo los mismos. Y nos gustan las iglesias cuando podemos caminar de la misma forma que hemos venido caminando. Chévere esta iglesia porque simplemente me aprendo una cosa y otra, pero sigo siendo el mismo, como dice la canción. Cuando en las iglesias nos empiezan a pedir, o nos empiezan a orientar, o nos empiezan a guiar para que transformemos nuestro carácter, para que le entreguemos a Dios áreas de nuestra vida que no le queremos entregar, entonces no nos gusta. Algo está pasando ahí en esa iglesia y es el momento en que tenemos que movernos. Quiero que sepas que en el tiempo que he estado de cristiano, le puedo decir con toda seguridad que no es fácil. Tú tienes que entregar, tienes que sacrificar cosas que siempre quisiste hacer, pero tienes que hacerlo porque si no lo haces, es como yo tener un vasito para recoger una bendición, pero Dios me quiere dar a otra cosa grande, entonces tengo que dejar el vasito y tengo que coger un canasto, porque el canasto me permite recibir en mayor medida. Yo no puedo ser el mismo para recibir todo lo que Dios tiene diseñado para mí. Para poder recibir eso tengo que cambiar, tengo que modificar, y eso implica sacrificio, implica sufrimiento, implica pérdida. Hay cosas que tenemos que dejar a un lado. El adulterio, la fornicación, la tramoya, la mentira, la vida cómoda, las actividades aquellas que nos alejan, pueden ser sabrosas, pero te están impidiendo una vida mejor y tienes que sacrificar, y no es fácil. Ser cristiano implica pérdida, sacrificio y sufrimiento. Pero a cambio de eso, lo que tú estás recibiendo es una vida mejor. Habrán personas aquí que en este momento están pensando: yo tengo una vida buena. Yo conozco gente que no viene aquí y tiene una vida buena. Pero yo en esta vida he aprendido la diferencia entre lo bueno y lo mejor. Lo mejor es el propósito de Dios. Cuando tú andas en el propósito de Dios, lo que tú veías como abundancia te parece poca cosa. Cuando tú andas en el propósito de Dios, todas las cosas obran para bien. Y la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. No hay ninguna filosofía de todas las que yo conocí cuando buscaba algo para ser mejor, para ser un poco mejor. No hay ninguna filosofía que te pueda dar lo que te da
el Espíritu de Dios, lo que te da la palabra de Dios. Entonces te quiero decir, la quinta llave es el máximo retorno, también implica pérdida, sacrificio y sufrimiento. Si ustedes están buscando algo así como bacano, no, esto implica esfuerzo, implica sacrificio, implica pérdida, pero el beneficio es el de una vida mejor. Pasamos a la sexta llave. La sexta llave me gusta mucho porque tiene que ver con evangelismo, tiene que ver con ser de una sola pieza, tiene que ver con no ser neutrales. Cuando estuvimos en una convención hace poco en Baltimore, en la mañana fue mi esposa con mi hija de 11 años y me dice mi esposa: Alonso, imagínate que no hay baños para mujeres ni baños para hombres, sino hay una cosa que se llama baños neutrales. ¿Ustedes han escuchado eso? Baños neutrales. Baños neutrales. ¿Ustedes saben qué es eso? Baños neutrales es que entran hombres y mujeres de todas las edades. Pero lo que sucedió es que no hay 3 baños. Lo que está sucediendo es que por economía lo más probable es que hagan solo unos baños para hombres y mujeres y todos los demás. Yo decía: Olga, yo no te puedo creer eso, no te puedo creer eso. Y yo fui y entré y estaba una señora en silla de ruedas con su enfermera. Así estaba eso tiene un nombre, los que manejan la Harley Davidson son hamster, algo así. Pero ese tema de los baños neutrales, perdónenme la ilustración, no me malentiendan. Ese tema de los baños neutrales no está reducido únicamente a los baños, ¿oyó? Tiene que ver con la neutralidad que nosotros estamos asumiendo ante la vida, sobre todo ante las cosas de Dios. Ante las cosas de Dios no somos ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. No somos cristianos, no somos católicos, sino alguna cosa diferente. Cuando hay una apuesta en donde tenemos que llevar la apuesta a la posición de Jesús, somos neutrales. Esa neutralidad carcomió al país cuando empezó el problema de la drogadicción, hasta que la drogadicción se metió en la casa de cada quien. Esa neutralidad carcomió al país cuando el tema de la guerrilla, hasta que la guerrilla se les metió en sus fincas. Esa neutralidad carcomió al país cuando el otro fenómeno, hoy día en el país se habla de una cosa que se llama bandas armadas ilegales, pero no decimos terrorismo. Ya. Somos neutrales, somos terriblemente neutrales. Y yo, de las cosas que he aprendido a Jesús, es su posición fuerte. Jesús no era político. Si Jesús se presentara en unas elecciones en este tiempo, perdería esas elecciones. Jesús nunca se va a maquillar, ni se va a decorar, ni va a cambiar su forma de hablar para ganar una elección. De hecho, la única elección en la que Jesús participó, la perdió. Y la perdió para que tú ganaras la tuya, para que tú ganaras la elección de tu salvación, la elección de tu libertad, la elección de tu liberación. Entonces le decía: no vas a decir algo, no te vas a defender, no vas a decir algo en favor tuyo. Y él se quedó callado. Y cuando tuvieron que escoger a la persona, el pueblo votó en favor de Barrabás. Yo les he dicho que yo no sé si los partidarios de Barrabás fueron quienes contrataron los buses, quienes compraron los pasteles, quienes organizaron los puestos y movilizaron a la gente para llenar la plaza y votaran en favor de Barrabás. Pero mi Señor perdió las elecciones y gracias a eso hoy estamos disfrutando la bondad, el beneficio, la misericordia de ser cristianos. Pero no seas neutral. No seas neutral. Lo que te dice la sexta llave en este pasaje que te estoy diciendo es: no niegues a Jesús 3 veces,
No esperes que te cante un gallo. A mí el gallo me ha cantado muchas veces, no solamente una vez. He llorado amargamente como Pedro muchas veces, porque no lo he negado únicamente con mi palabra, sino muchas veces lo he negado con mi propia acción. Pero ustedes no tienen que... Yo soy una persona mayor, para no decir que viejo, pero soy mayor. Pero ustedes, ¿para qué tienen que esperar que el gallo les cante? Asuman una posición vertical como la asumió Jesús. Jesús al vino, al pan. No le gustaban los tibios, o frío o caliente. Y le hablaba a la gente duro. Ya, Zaqueo, bájate de ahí. Yo quiero ir a tu casa. No sé cómo hizo, pero puso a Zaqueo a que diera la mitad de sus bienes a los pobres. O sea, no me imagino cómo haría, pero seguramente que lo haría, yendo al dueño de Microsoft y poniendo a que dé la mitad. Pero era un tipo vertical. Tienes que preguntarte si está siendo vertical o está siendo contemporizador. Tolerancia la llaman. Tolerancia, tolerar. Tenemos que tener un solo punto de vista porque Jesús lo fue así. La siguiente clave, vamos por qué clave. Vamos a la séptima clave. Esta séptima clave es poderosísima. Mateo 26, 36. Esta séptima clave le he denominado vencer nuestra propia alma mediante el ayuno y la oración. Esta séptima clave tiene que ver cómo vencemos el alma. Nosotros somos personas, no somos ovejas. No somos únicamente ovejas. Gran parte de los problemas que han tenido las iglesias cristianas es que nos consideran únicamente ovejas, nos consideran únicamente animales. O sea, consideran que nosotros únicamente estamos para hacernos crecer la lana y luego trasquilarnos y quitarnos la lana. Pero los cristianos somos personas y a diferencia de las ovejas, nosotros tenemos alma, espíritu y cuerpo. Nosotros tenemos alma, espíritu y cuerpo. Si no dicen amén es porque no están de acuerdo. Amén. Tenemos alma, espíritu y cuerpo. Cuando Jesús habla de ovejas, lo dice que tenemos que cuidar a las personas como ovejas, pero no está diciendo que seamos ovejas. Somos personas. Y de esas tres cosas, lo que más se opone a nuestra vida cristiana y a lo que nos lleva a desparramar lo que nos da Dios es el alma. Cosa seria el alma, te lo digo como psicólogo. Cosa seria el alma. El alma no se doblega ni con la droga, ni con una buena pastilla, no se doblega. El alma es cosa seria. El alma es todos los engaños, todas las mentiras que venimos recogiendo desde que nacemos. Nos vamos levantando con un mundo de mentiras que después esa mentira la convertimos en una realidad. Y esa mentira no nos deja entender que tenemos que nacer de nuevo. Por eso Nicodemo le decía, ¿cómo es eso que tenemos que nacer de nuevo? Nos cuesta entender que tenemos que morir. En este pasaje de Mateo 26, 36, Jesús se lleva a unos discípulos, no se los lleva a todos, se lleva a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, los que estaban más pegados a él. Él estaba peleando con su alma. Jesús encarnado, no Jesús el Dios, sino el Jesús encarnado estaba peleando con su alma porque sabía que tenía que morir, sabía que tenía que sacrificarse. Pero su alma le decía, ¿pero por qué? Pídele al Padre en el último momento que te permita evitar esa muerte. Y él estaba angustiado y se lleva a los discípulos para que oren y velen junto con él. La historia es una historia interesante que nos muestra cuán persistentes somos, cuán disciplinados somos, cuán discípulos somos. Pero el asunto fue que 3 veces los halló durmiendo. Las 3 veces le dijo algo diferente. Una vez le dijo, vuestra carne es débil. Otra vez le dijo al Señor que le permitiera pasar por esta copa sin, o sea, que le permitiera evitar tomar de esa copa, pero aceptaba que se hiciera su voluntad. El fin fue que no pudo con los 3.
las 3 veces no pudo lograr que ellos se sintonizaran en un acuerdo de oración. A mí me impacta mucho porque yo digo, este Pedro que se parece a nosotros, repite conmigo, Pedro se parece a nosotros. Nosotros nos parecemos a Pedro. ¿Por qué le dedica tanto tiempo a Pedro? Es por algo. Y a mí me llama la atención que este Pedro no fue capaz de orar por Jesús, pero todo lo que se le ocurrió fue después mocharle la oreja a uno de los que vinieron a apresar a Jesús. Yo me imagino al Señor pensando, óyeme Pedro, lo que yo te estoy pidiendo no es que le moches la oreja a ese señor, lo que yo te pedí era que orara conmigo. Es más fácil. Yo creo que fue tanta la vergüenza de mi Señor que cogió la oreja y se la pegó al servidor. Porque para nosotros es más fácil hacer algo que vencer el alma. Fíjense ustedes. Nosotros podemos servir muchas veces en la iglesia. Podemos servir, podemos hacer algo. Pero aún así no significa que hayamos vencido el alma. Que el alma esté doblegada al Espíritu. Que el alma esté doblegada al Espíritu de Dios. No es suficiente. Hay gente que yo conozco que tiene más años que yo de estar en el cristianismo y son igualitos a hace 30 años. Porque no basta mocharle la oreja al guardia para que el Señor sepa que nosotros estamos con Él. Pues el Señor lo que nos está pidiendo no es que le cortemos la oreja a alguien. El Señor nos está pidiendo es que oremos y ayunemos con Él, que nos unamos con Él, porque Él es uno con el Padre, y si nosotros somos uno con Él, también somos uno con el Padre. El Señor nos está diciendo, yo soy tu guía, soy tu camino, soy tu verdad. Si tú vienes a mí, vas a Él. Él no nos está diciendo que le mochemos la oreja a alguien. Él nos está pidiendo que seamos unidad con Él. Entonces, esta llave tiene que ver con el alma. La siguiente llave se denomina discipula a las personas que Dios te ha entregado. Discipula a las personas que Dios te ha entregado. Y el pasaje para que lo lean en su casa es Juan 21:4. Este pasaje es lindísimo y tiene que ver con el que leímos hace un rato, cuando decíamos que las redes no se rompían. Jesús, ellos se van y están pescando, no pescan nada. Jesús se va y empieza a hacerle señas. Ellos lo reconocen y en esa época, en ese momento es cuando le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Eso tiene una importancia tremenda porque Pedro era pescador y ahí le está pidiendo que apaciente ovejas. En esta llave el Señor te está diciendo, cuida a las personas, disipúlalas. Disipúlate tú y disipula a las personas. La iglesia le estamos dando una importancia al discipulamiento. En la escuela de líderes que estamos haciendo los miércoles estamos dando importancia al discipulamiento. Discipularte y discipular a otro es una clave para que tú no desparrames. Yo hoy le he hablado a las personas que han perdido algo, a las personas que Dios le ha dado cosas y la han perdido, a las personas que han dejado escurrir entre sus dedos las bendiciones que Dios les ha dado. Yo quiero que todas las personas que han vivido esto me acompañen en esta oración. Alcen la mano las personas que han perdido algo después que Dios se las ha dado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, yo te pido ahora que me des el discernimiento y la sabiduría para que yo pueda identificar cada bendición y cada gracia que me has dado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que me des las llaves del reino de los cielos para que Él no se desparrame, para que Él sea edificado. Señor, te pido que me permitas edificar mi familia,
que me permitas edificar mi vida, que me permitas edificar mis relaciones con los otros, que me permitas edificar mi vida laboral. Te pido en el nombre de Jesús que me protejas contra el enemigo, que impidas que me robe, que me destruya y que mate cada cosa que me has dado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Jesús que nos guardes, Señor, que nos permitas un máximo retorno, que cada cosa que nos des sea multiplicada, Señor, que cada persona que nos pones sea discipulada, Señor, que cada bien o situación que nos pones sea edificada. No seremos neutrales, Señor. Llevaremos tu palabra y alzaremos la mano para decir: Cristo, te adoramos, te honramos y tú eres quien gobierna nuestras vidas. Amén.